Existen en la vida sucesos extraordinarios, en los cuales las leyes naturales son rotas por completo. Y es aquello a lo que conocemos nosotros coloquialmente como milagro. Cuando sucede un milagro, aquello que naturalmente en el cauce de las leyes en las que fue creada se tiene que cumplir, son rotas y por lo tanto se direccionan de una manera completamente distinta. Muchos de nosotros tal vez hemos sido testigos de verdaderos milagros a lo largo de nuestra vida, probablemente en nuestra propia historia o en la historia de alguien más. Hoy queremos hablar de otro tipo de milagros, los milagros cotidianos de la vida. Aquellos milagros que acontecen en cada momento de nuestra vida y que muchas veces somos incapaces de percibir porque parece que estamos como dormidos, como ciegos, como sordos, como incapaces de descubrir cómo los milagros acontecen a diario y muchas veces en cada momento de nuestra existencia. Hoy de eso es de lo que juntos los invito a que reflexionemos. Están en el canal indicado, Dracma. De lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. ¿Tú qué haces en un día común de tu vida? Es decir, ¿cuál es el itinerario de tu día que tienes por costumbre vivir? Yo los invitaría a todos ustedes que en este momento hicieran un repaso del horario que más o menos a lo largo de los días suelen vivir. Si yo les contara del mío, diría tal vez de manera muy sencilla, que lo primero que hago es al despertar, tomar conciencia de que estoy nuevamente vivo, que comienzo un nuevo día. Tal vez me doy la vuelta un poco en la cama, aprovecho 1 o 2 minutos para que mi cuerpo pueda sentir el aliento de una nueva oportunidad de seguir viviendo. Y brinco de la cama ordinariamente o para bañarme o para hacer los primeros momentos de aseo personal. Y después de ahí, cuando tengo la oportunidad de hacer un poco de ejercicio, de hacer la oración de la mañana y después de ahí de salir corriendo para celebrar la primera misa del día alrededor de las 9 de la mañana. Ahí me encuentro indudablemente con varias personas que al final de la celebración, por ahí alguna que otra se acerca para pedir algún servicio. La confesión, ser escuchada, algún consejo, alguna pregunta o duda, inclusive de los grupos en los que participa. Después de ahí regreso a la oficina para poder comenzar el día de trabajo con los pendientes, anotar la lista de cosas por hacer para esa mañana o para la semana, trabajar un poco en la computadora, en los proyectos pastorales, en la preparación de estos materiales y después de ello, la hora de la comida, compartir con aquellos que ordinariamente me siento a comer, los colaboradores que en las parroquias y varios de ellos en Dracma podemos compartir los alimentos. Un poco de descanso después de la comida y hacia la tarde, entonces viene la actividad tal vez un poco más fuerte de contacto con las personas. La celebración en la otra parroquia, la atención de los grupos, el contacto con aquellos que vienen a confesarse, a hacer algún juramento, a pedir algún consejo, el acompañamiento de los grupos y finalmente buscar algo para cenar y entonces ir a dormir. Este sería un itinerario común. ¿Cuál es el que tú tienes en tus días? Pero si solamente miramos lo que hacemos en el horario de un día y lo vemos de manera escueta, tal como se los he compartido, entonces muy probablemente no observamos nada fuera de lo normal, ni de lo común. Precisamente esto es lo que yo quisiera hoy invitarlos a ustedes, a que volviéramos a recorrer el itinerario
como regresando hacia atrás, y entonces nos diéramos cuenta que en cada uno de esos momentos puede existir un milagro. Están ahí los milagros dispuestos a ser descubiertos por cada uno de nosotros. Si cuando yo les digo que al despertar contemplo entonces esta nueva oportunidad de vida, contemplo mi cuerpo que comienza a reaccionar y a funcionar milagrosamente para darme la posibilidad de levantarse de la cama y comenzar un bendecido día dado por Dios. Al sentir y experimentar el agua que cae sobre mi cuerpo cuando me baño y sentir aquella frescura y aquella capacidad de volver a renovar las energías después de hacer un poco de ejercicio y de recibir esa agua que me ayuda a que mi cuerpo funcione de una mejor manera. Si eso me da la posibilidad de darme cuenta que mi cuerpo funciona milagrosamente todos los días para darme la capacidad de levantarme y continuar mi día a día, entonces ahí existe un milagro que si no soy capaz de detenerme un poco, seré como los ciegos, como los sordos, que no son capaces de mirar ni de escuchar lo que acontece a su alrededor. Descubrir un milagro como este lo puedo hacer cuando voy caminando en el itinerario de la vida, inclusive de ese mismo día, cuando celebro la Eucaristía y me doy cuenta que ocurre el milagro de la transformación de ese pan y de ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor. De mirar cómo la palabra de Dios que se proclama puede cambiar la vida de las personas cuando logran descubrir en ella, a través de la gracia del Espíritu, una nueva posibilidad para que su vida cambie, mejore, se fortalezca o inclusive se sienta regocijada por el mensaje que se recibe. Porque contemplo esos rostros que cambian al recibir la palabra de Dios, al permitirle a Dios que en ellos actúe de manera misteriosa, de manera milagrosa. Cuando me doy cuenta que cuando alguna de estas personas se acerca para pedirme un consejo, no soy yo en muchas ocasiones el que tengo las palabras exactas, pero es el Espíritu Santo el que actúa a través de nosotros para poder dar esa palabra de aliento o de tener esos oídos del corazón capaces de escuchar al otro para que se sienta reconfortado. Y eso también es un milagro que puedo vivir todos los días. Asimismo, me doy cuenta que en el momento del trabajo, cuando estoy en la oficina, puedo crear cosas, puedo imaginar, puedo soñar, puedo proyectar aquello que inclusive hoy estamos compartiendo con ustedes. Esas horas de trabajo invertidas detrás de una lectura, detrás de escuchar información y formación de otros para poderla canalizar y traerla hasta aquí a ustedes, también eso se constituye en un milagro de la vida, porque recibimos aquello que el Señor nos pide compartir. Es indudable que cuando tengo estos contactos con las personas, en los grupos, en el acompañamiento, me doy cuenta cómo Dios va actuando misteriosamente en la vida de cada uno de ellos, en esos matrimonios que se reconcilian, en esos jóvenes que van encontrando poco a poco el sentido de su vida, en aquellos niños que se van abriendo a la fe, en aquellos otros adolescentes que en medio de sus dificultades internas van descubriendo al Señor en su vida, en aquellos que se acercan a la confesión para experimentar el perdón, la misericordia y la ternura de Dios. Ahí ocurren milagros constantemente, cuando somos capaces de mirar cómo Dios actúa en los demás. Y lo he visto en personas concretas que se encontraban en situaciones completamente desoladas, de tristeza, de dolor, de sufrimiento. Y Dios va actuando en ellas. Y yo soy testigo de eso que ocurre. Es decir, si me detengo un poco, si te detienes un poco, serás capaz de contemplar cómo Dios actúa en la vida de las personas de manera milagrosa. Cómo los milagros te acompañan a lo largo de tu vida si miras con un poco de mayor profundidad, si escuchas con mucho mayor atención, si abres el corazón
a la acción de Dios, donde actúa milagrosamente en tu vida como en la mía. El profeta en el Antiguo Testamento inclusive hablará de los milagros en sentido figurado, donde expresa que los mudos volverán a hablar, que los ciegos volverán a ver, que aquellos que no caminaban volverán a caminar. Estos milagros de los que habla el profeta se cumplen cuando nosotros a lo largo de nuestra vida somos capaces de permitirle a Dios que Él obre milagros en nuestra vida, que Él haga de nuestra vida un verdadero milagro. Pero para eso necesitamos aprender a ver, aprender a escuchar, aprender a abrir el corazón y aprender a caminar según su voluntad. Es entonces cuando los milagros cotidianos que aparecen en nuestra vida somos capaces de descubrirlos paso a paso. Así sucedió inclusive con aquel joven que, teniendo en sus manos 5 panes y 2 pescados, cuando Jesús quería dar de comer a todos aquellos hombres y mujeres que lo seguían, preguntó cómo se les podía dar alimento a aquellos que, cansados por el camino, buscaban ahora no solo la palabra del Señor, sino también el alimento que saciara su cuerpo. Y es entonces este joven, tomando lo que tiene entre sus manos y poniéndolo en las manos de Jesús, que Jesús bendice aquellos panes y aquellos pescados y comienza a repartirlos entre aquellos más de 5,000 hombres. Hace un poco tiempo grabamos inclusive un video denominado 2 grandes milagros, donde hablamos de la reflexión de este texto que les he mencionado y de la vida de un santo joven de este siglo XXI, Carlos Acutis. En este momento te dejo aquí la descripción para que puedas verlo al final de este video. Ahí descubríamos cómo el milagro de compartir, el milagro de poner lo cotidiano de nuestras vidas, estos 5 panes y estos 2 pescados en las manos de Jesús, obra milagros en lo cotidiano de la vida. Por eso la invitación el día de hoy sería esta: pon tu vida en las manos de Jesús y permítele a Jesús hacer de tu vida un milagro. Permítele a Jesús abrir tus ojos, abrir tus oídos y abrir tu corazón para contemplar los milagros cotidianos que Él te regala todos los días y en cada instante de tu vida. Llegado a este punto, entonces, podemos darnos cuenta que Dios actúa milagrosamente en nuestras vidas y que cada uno de nosotros podemos ser un instrumento de Dios para provocar estos milagros, para vivir nuestra vida como un milagro, el cual Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso, tal vez hoy yo te quisiera preguntar a ti: ¿qué milagros cotidianos descubres a lo largo de tu día? ¿Qué milagros comunes descubres en la vida que tú llevas hoy? ¿Quisieras que Jesús hiciera de tu vida un milagro? ¿Cómo le estás permitiendo que haga esto? Ojalá nos puedas compartir cada una de estas respuestas a las preguntas que te he planteado. Además, quisiera invitarlos para que en la próxima entrega de nuestros videos de este canal, Yo Soy Dracma, podamos contemplar un milagro de estos que conocemos comúnmente, donde Dios irrumpe las leyes de la naturaleza para provocar un milagro evidente, un testimonio que un matrimonio nos dará sobre sus hijos. Sobre todo, uno de ellos que padeció una enfermedad muy agresiva a muy corta edad. No te lo pierdas, será nuestra próxima entrega. Por lo pronto, si este video te gustó, te pido que le des like, porque eso nos ayuda en nuestro canal a que otros muchos puedan verlo. Y esto nos da la posibilidad de llegar a otras tantas personas que tal vez hoy no conocemos, pero necesitan descubrir que en su vida Dios hace milagros. Síguenos por nuestras redes sociales y no te olvides, la vida es única y vale la pena vivirla, porque en ella Dios actúa milagrosamente. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Caro. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.